Lo que les decía era que el Pentateuco lo fuimos desarrollando de a poco, y entonces nos íbamos deteniendo en la importancia de cada pasaje, en la importancia de cada versículo, pero en el caso de los libros históricos nos va a pasar que no vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque siendo como son los libros históricos, entran en muchos detalles propios del momento histórico que se está viviendo, pero que a nivel de lo que nosotros podemos leer hoy, digamos, no es tan importante. Entonces nos podemos perder en muchos detalles de este hombrecito que era rey en este momento y luego este otro y qué pasó y cuál fue la batalla y quiénes estaban acá. Y la idea es que no nos perdamos en esto, ¿no? Sino detenernos al final de cada libro y decir, bueno, muy bien, esto en el conjunto total de la Biblia, ¿qué nos aporta? ¿No? ¿Cuál es el aporte teológico fundamental de cada libro? De manera que, ¿por qué este libro entró en el canon? El canon significa por qué este libro es de los 73 libros que es parte de la Biblia y por qué otros no entraron, ¿no? Hay otros libros, no es que todos los libros que escribieron en la época hablando sobre Dios están en la Biblia. Hay muchos libros que se les llaman los libros apócrifos, que son libros que se escribieron pero que no entraron en el canon. Entonces, los que sí entraron tienen un porqué, ¿sí? Tienen un porqué. Ayer hablábamos se hacía la pregunta de cómo se conformó el canon, ¿no? Y esto es un poco complicado y no me voy a detener como me detuve ayer, pero ¿alguien sabe en qué idioma se escribió el original del Antiguo Testamento? Arameo. Griego. No exactamente. Latín. No. Hebreo, ¿sí? Eso fue hebreo. El idioma original del Antiguo Testamento es el hebreo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes no sé si les ha pasado que están leyendo un libro o quieren traducir, saben, aquí no sé, algunos sabrán otro idioma, y cuando quieres traducir una palabra, puedes encontrar varias palabras para lograr traducir esa misma palabra. Pues, ¿qué pasa? Que cuando yo traduzco del original hebreo al castellano, pueden surgir diferentes traducciones, porque una misma palabra se puede decir de diversas formas. Esto hace que nosotros en castellano tengamos diferentes versiones. Entonces yo de repente me siento en un grupo de Biblia, de estudio, o de un grupo de oración, y leo y escucho, bueno, sí, tú lees el Evangelio, tú lees la Sagrada Escritura desde tu Biblia, y es diferente a la mía. ¿Pero por qué es diferente a la mía? Bueno, por el tema de la traducción, ¿sí? Pero aparte del tema de la traducción, tenemos un tema del canon, es decir, qué libros sí tiene la Biblia católica y qué libros no tiene. Bueno, seguramente les ha pasado que alguna vez hayan ido a un hotel y en la mesita de noche del hotel aparece una Biblia, y hay una Biblia. Si la detallan, muchas veces esta Biblia no es católica. ¿Y cómo sé si una Biblia es católica o no es católica? Bueno, si tiene todos los libros, los 73 libros de la Biblia católica. Hasta ahora hemos visto un total de 9 libros de la Biblia católica, ¿sí? Los 5 del Pentateuco y los 4 de los libros históricos que llevamos hasta ahora. ¿Cuáles han sido los 4 de los libros históricos que llevamos hasta ahora? ¿Cómo se llaman? Para que opinen. Después del Deuteronomio, ¿qué libro viene? No se vale ver apuntes. Ni la Biblia. No, bueno, estamos en el hoyo. Si no nos recordamos del tercero que vimos hace poquito. A ver, Josué, Jueces, Samuel 1 y Samuel 2. ¿Sí? Esos 4 libros, junto con Reyes 1 y Reyes 2, forman los que se llaman los libros de la historia deuteronomista. ¿Sí? Bueno, entonces... Mari, repite un momentico, libros de la historia de deuteronomista. Ya va, espérate, ya va. Despacio. Bien, entonces, ¿cuáles son los temas centrales
más importantes de los libros de Samuel. 2 libros de Samuel. Bueno, primero, tenemos el cumplimiento de la tesis deuteronomista. ¿Alguien se acuerda cuál es la tesis deuteronomista? Nada, nadie se acuerda de nada. Aquí estamos buenos. Buenísimo. Entonces, la tesis deuteronomista era la que decía que si yo era fiel a la alianza, Dios pues me iba a proteger. Dios iba a ser también fiel a la alianza. En cambio, si yo era infiel a la alianza, Dios no me iba a proteger. Yo les hago una pregunta. ¿Nosotros católicos creemos en la tesis deuteronomista? No. Yo no creo que Dios me ama solo si yo lo amo. Dios me ama, indistintamente. Ahora, la pregunta sería, ¿entonces estos judíos tenían una concepción distinta de Dios de la que tenemos hoy nosotros? Sí. ¿Pero Dios era distinto a nuestro Dios ahora? No. Dios era el mismo. El que no lograba comprender bien al hombre, a Dios, era el hombre. ¿Sí? Entonces, pero en estos libros vamos a ver presente la tesis deuteronomista. Es decir, si el hombre era fiel, si el rey era fiel a Dios, Dios lo protegía. Y cuando era infiel, ¿qué hacía Dios? Lo castigaba. ¿Sí? Pero esta es la lectura que le da el hombre. No como Dios actúa, sino la lectura que le da el hombre. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué va a pasar en el libro? Que vamos a ver cómo cada vez más ellos rechazan la alianza. Y en la medida que avancemos en la historia de Israel, vamos a ver que todo esto va a ser como una bola de nieve que se va a ir creciendo de rechazo hacia la alianza hasta el punto de que sucede la deportación. ¿Sí? Recuérdense, está el imperio grandote que rige las naciones. Estas naciones, una de ellas era Israel. El imperio era el imperio asirio, el que estaba gobernando todas estas naciones. El imperio asirio luego es invadido por el imperio babilónico y por lo tanto Israel pasa a estar debajo del imperio babilónico. Y luego viene el imperio persa y luego viene el imperio griego. ¿Qué pasa con estos imperios? Toda esta historia es la que vamos a ir viendo a lo largo de los años. Ahorita todavía estamos en el 933 a.C. Nosotros vamos a ver toda la historia hasta el año en que nació Cristo. De manera que esperemos, no sé si lo vamos a lograr, pero que para Navidad hayamos terminado los libros históricos y podamos estar listos para el nacimiento de Cristo. Que por lo menos comprendamos la parte histórica de cómo se llegó a Cristo. Y el cómo se llegó a Cristo, este libro es muy importante, porque este libro tiene algo que nos va a aportar, este libro me refiero a Samuel, nos va a aportar algo muy, muy importante. Entonces, 2 cosas. Me voy a enrollar, aviso desde antes, me voy a enrollar en esta clase, porque es para poder comprender, es complejo. Pero entonces anda un poquito despacio. Ya va, tú dijiste el asirio, después invadido por el babilónico, después por el persa, ¿y cuál es el último? Griego, y el último es el romano. Griego y romano, ok. Gracias. Vale. Un poquito más despacito para no enredarnos tanto. Solo aclaro que esto lo dimos al inicio. Antes de entrar, vimos esto. Entonces, por si quieren escuchar las primeras clases de nuevo. Entonces, 2 enseñanzas teológicas que nos dejan estos 2 libros. Al final lo que quiero es que se queden con estas 2. Las voy a desarrollar, pero quiero que se queden con estas 2. Una es el nacimiento de la institución monárquica. Es decir, que Israel empieza a tener reyes. Y vamos a ver por qué esto es tan importante. Y la segunda es la promesa sobre el mesianismo real. El mesianismo real, cuando se dice real, no hablo de realidad, sino de reyes, de rey. El mesianismo de un rey que vendría, ¿no? ¿Se acuerdan que esta profecía la dijo Natán? Bueno,
vamos a ir desarrollando entonces estas dos cosas importantes que nos enseñan estos libros. Primero, la institución monárquica. Cuando leemos el libro de Samuel, pareciera que se instituyen los reyes por una petición del pueblo. ¿Se acuerdan? El pueblo pide tener reyes como los demás. Entonces pareciera que la voluntad del pueblo es opuesta a la voluntad de Dios. O sea, Dios no quería darles un rey y bueno, en el fondo les tiene que dar un rey porque se lo piden. Entonces, mostraría, pero esto cuando leemos bien el texto, y esto fue lo que hicimos, nos muestra que en realidad la institución monárquica fue un acto que se llevó a cabo debido a una decisión divina. ¿Por qué? Ya Dios desde siempre había establecido dar un rey a Israel. Lo que pasó, lo que Dios estaba en contra, no era darles un rey, sino la motivación del pueblo para pedir un rey. El pueblo pidió un rey para ser como los demás. Y esto es lo que Dios no le gustó. Pongo un ejemplo. Yo puedo hacer un mismo acto que sea un acto bueno, por ejemplo, levantarme de la mesa y servir a los demás que estén ahí sentados. Puede ser un acto muy noble, aparentemente, ¿verdad? Pero ¿qué tal si lo estoy haciendo porque ahí hay un señor con el cual yo mañana tengo una entrevista de trabajo y en realidad yo nunca levanto la mesa? Solo lo estoy haciendo para que este señor me vea y diga qué buena eres, te voy a contratar por eso. Algo que es bueno en sí mismo termina, por mi motivación, siendo medio torcido, porque en realidad estoy siendo careta, como dirían aquí en Argentina. Estoy siendo falso, porque no estoy levantando la mesa para hacerle un bien y servir a los demás, sino para quedar bien con alguien que está ahí. Como cuando hace un novio recién puesto de novio con una chica y se luce ante los suegros, ¿verdad? Bueno, lo importante aquí es la intención. Entonces Dios, lo que no le gustó, no fue dar un rey, sino la motivación del pueblo. La motivación del pueblo decía, queremos tener un rey como todos los demás pueblos. Y aquí es donde viene el truco de la traducción. El original hebreo, esa palabra, como todos los demás pueblos, se refiere a pueblos paganos. ¿Qué pasa? Israel no era como todos los demás pueblos. A Israel, y solo a Israel, Dios le había reclamado una confianza absoluta e incondicional. Dios no le pedía confianza absoluta e incondicional a sí mismo, a cualquier otro pueblo, se lo pedía a aquel pueblo al cual él le había hecho alianza. Pónganse en ese pueblo a cada uno de ustedes. Nosotros como cristianos tenemos la bendición de ser cristianos. Se nos dan los sacramentos, se nos dan 1000 cosas maravillosas. Tenemos muchos beneficios, pero no nos gustan los deberes. No nos gusta que esto de ser cristiano comporta el ser, por ejemplo, discípulo misionero. Que a mí, Dios no solo me da los beneficios para yo recibir las gracias, sino para yo darlo a otro. Que a mí Dios me pide una confianza absoluta. Bueno, el pueblo de Israel, Dios le pedía una confianza absoluta. Y al pedir un rey como los demás pueblos, en el fondo era un rechazo a la elección de Dios hecha al pueblo de Israel. En el fondo era una desconfianza en que Dios tuviera la posibilidad de salvar a Israel de las circunstancias presentes. Es decir, que preferían a un rey físico, a alguien que les dijera puntualmente qué tenían que hacer. ¿Cuántas veces no nos pasa eso en la vida espiritual? Que baje Dios y me diga lo que tengo que hacer. Bueno, voy a tener un director espiritual, pero en realidad en el fondo lo que quiero es que me diga qué tengo que hacer. No funciona así. Así no funciona. Porque entonces mi intención sería
poner a ese director espiritual, a esa persona, a ese presidente, a ese psicólogo, a quien ustedes quieran, en el lugar de Dios. Y no. Porque en el fondo tenemos que confiar que Dios puede actuar. Entonces, en el fondo, Israel no confió. Dijo, sí, bueno, muy lindo, que alguna vez Dios salvó a este pueblo y lo sacó de Egipto y abrió el mar, pero hoy, eso no lo hace Dios. ¿Y no nos pasa? Bueno, sí, en la época de Jesús, sí, los apóstoles curaban, sanaban, sí, todo bien, pero eso ya no se hace. Dios ya no hace... Hoy hablaba con una chica que me decía, todo bien, leí el joven rico, y cuando Jesús le dice, deja todo y sígueme, me dice, ¿quién hace eso? Nadie hace eso. Ese evangelio imposible, nadie hace eso. Falta de confianza en que Dios puede hacer eso hoy, que puede decirle a alguien, déjalo todo y sígueme. Y de hecho, esta misma persona se fue de misiones y se encontró con se encontró con un señor que había sido un gran empresario y estaba ahí porque lo había dejado, porque había sentido el llamado de Dios y lo había dejado todo para ir a abrir un merendero en un pueblo de misiones. Y estaba ahí viviendo la providencia con su familia. No era un hombre, un sacerdote, una monja, una cosa rara, no. Su familia se fue a servir a Dios. No. Bueno, en el fondo es la desconfianza. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice esto? Que Dios sí quería establecer, una institución monárquica. Dios sí quería que hubiesen reyes. De hecho, en la profecía de Natán se nos muestra, porque dice, ahora estableceré un reinado perpetuo, ¿no? Dios bendice el que hayan reyes. Él quería reyes. Lo que pasa es, lo que no le gustó fue la petición desde una actitud de incredulidad y desconfianza. Y por eso el establecimiento de los reyes en Israel es como contradictorio. Dios lo quería o no lo quería, pero bendijo a los reyes. Entonces, qué raro, ¿no? Como que era un pecado, pero lo bendijo. No, Dios desde siempre lo había querido. Lo que pasa es que, luego vino por un deseo torcido, ¿verdad? Entonces, en todo el relato, si lo volvemos a leer, se nos pone de manifiesto que Dios quería reyes. Y no solo eso, sino que toda la elección del rey que iba a ser rey venía de un designio de Dios. No era el pueblo el que elegía el rey por votación. Dios elegía. ¿Se acuerdan que le manda a Samuel, vas a tomar a esta persona que yo te diga? El rey lo elegía a Dios. Eso es como una muestra de que muchas veces, sentimos, ay, qué casualidad que esta persona está en el mismo lugar que yo. Y podemos verlo como casualidad porque Dios puso a esta persona en mi camino, porque por algo quería que yo me encontrase con esta persona, ¿verdad? Entonces, algo muy importante, la institución monárquica como un deseo del corazón de Dios, pero que se torna contradictorio por el deseo del corazón del hombre que se vea pervertido, ¿sí? Bueno, hasta ahí la primera parte. Segunda parte. La promesa divina a David, ¿sí? ¿Se acuerdan? David quería hacer un templo para Dios y Natán le dice que él se cree gran cosota, que él no va a hacer ningún templo para Dios, que Dios le va a dar una casa. Y aquí es donde vamos de nuevo la traducción. Me detengo aquí. Este es el punto más importante de todo el libro de Samuel. Desde este momento arranca la esperanza mesiánica que tiene Israel. ¿Se acuerdan que en la época de Jesús estaba todo Israel esperando un Mesías? Bueno,
para comprender qué significa el Mesías en la época de Jesús, vamos a empezar a entender que el origen está en esta promesa. Aquí se enraiza la esperanza mesiánica, la esperanza que venía un Mesías, alguien que los iba a salvar, ¿sí? Obviamente ellos esperaban un Mesías que lo iba a salvar de la opresión del imperio de esa época. No esperaban una salvación como la que vino a traer Cristo, que era mucho mayor, que no era solo de un imperio temporal, sino del imperio del mal, que era un imperio mucho peor, ¿no? El del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Dios, ¿qué le dice a David a través de Natán? Le dice, mira, seré yo el que va a construir una casa para ti. Esta palabra casa, sentido material, en el sentido que hay un edificio, un templo, una casa, y casa en el sentido de dinastía. Entiendo que aquí ninguno es español, y por lo tanto este tema de las dinastías reales quizás nos es lejano. Pero una dinastía era que yo era rey y todos mis hijos consecutivamente iban a ser reyes. Y toda esa era la dinastía, una dinastía perpetua. Hasta que llegara alguien que matara a ese rey, o matara al hijo del rey, o matara a toda la familia, y entonces arrancara otra dinastía. Entonces Dios, al decirle, yo te voy a dar una casa, sí se refería a una descendencia. Y en este caso, se nos muestra que Dios no le quería construir una casa, como en el caso de David, a Dios, sino que Dios le quería construir una dinastía a David. Y esta dinastía es muy fuerte porque le dice que que será eterna. O sea, que nadie la va a romper nunca. Esto es muy fuerte, porque era evidente que no había dinastías eternas. Entonces, la promesa divina obviamente es mucho más generosa que la promesa de David de querer hacerle una casa física a Dios. Y no solo le ofrece la posibilidad de que de hecho Salomón, que es el hijo de David, va a construir un templo para Dios, sino que Dios le promete que su dinastía reinará perpetuamente. Entonces, el cumplimiento, ¿se acuerdan algo que dije del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento? Que tenían un cumplimiento en esa época y un cumplimiento definitivo en Jesús. Entonces, la promesa de Dios hecha a David de hacerle una casa se cumple por una parte en Salomón, dado que Salomón construyó una casa, un templo enorme, y no solo eso, sino que el reinado de Salomón es el reinado más estable y más, digamos, en paz que hubo de todos los reyes. Entonces, de cierta forma, esa promesa se cumple en Salomón. Vamos a ver que en el libro 1 de Crónicas, hay 2 libros en la Biblia que se llaman Crónicas. Estos libros de Crónicas son libros escritos para puntualizar los eventos históricos más importantes. Entonces es como un repaso de la historia de Israel hecha por los mismos judíos, y entonces por lo tanto destacan elementos de importancia para la historia de Israel. Entonces es como si yo, una venezolana, tomo unos libros de historia, después, no sé, de la época de mis padres, y vuelvo a puntualizar la historia de Venezuela, dándome cuenta de las consecuencias que hoy tuvo esa historia de hace 50 años. Eso es lo que hace el libro de las Crónicas. Entonces el libro de las Crónicas vuelve a narrar un poco la historia de Israel, pero con el paso del tiempo, con la perspectiva del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí en 1 Crónicas 22:7? Está David hablando a Salomón. Hijo mío, yo había deseado edificar una casa al nombre de Yahvé mi Dios, pero me fue dirigida la palabra de Yahvé que me dijo, tú has derramado mucha sangre y hecho muchas guerras.
Yo les pregunto, ¿esto apareció en Samuel? Apareció que la razón por la cual Dios no le permitía construir una casa era porque él se había creído muy poderoso, o sea, un poco por soberbia quería construirle la casa. Pero aquí nos da otro dato, que también había sido porque David había derramado mucha sangre, que por eso Dios tampoco le había dado la posibilidad. Como ven, si no leemos en su conjunto los libros, hay quien me puede decir, no, a David, esto aplíquenlo para otra cosa. No, si yo solo leo el Evangelio de Juan, no existe la institución de la Eucaristía, porque en la última cena lo que pasó fue que hubo el lavatorio de los pies, punto. No hubo la institución de la Eucaristía. Si yo en cambio solo leo Marcos, hubo la institución de la Eucaristía, pero en ningún momento hubo el lavatorio de los pies. Los libros bíblicos son complementarios entre sí. La Biblia solo se entiende en el conjunto de los 73 libros. Por eso somos, y aquí voy a ser bien bruta, pero somos unos católicos analfabetos directamente si solo conocemos el Evangelio. Se están alfabetizando. Y ojalá al final del recorrido nos daremos cuenta de cómo cambia sustancialmente nuestra vida de fe cuando conocemos mejor las Escrituras, ¿no? Porque comprendemos a mucha mayor profundidad las cosas. Entonces, aquí nos dice que David recibió esta palabra de Dios, que él sigue, no podrás edificar tú la casa a mi nombre, porque has derramado en tierra mucha sangre delante de mí. Mira que te van a hacer un hijo, que será hombre de paz. Le concederé paz con todos tus enemigos en derredor, porque Salomón será su nombre, y en sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará una casa a mi nombre. Él será para mí un hijo, y yo seré para él un padre. Y consolidaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Escuchen esto. El trono de un hombre temporal será consolidado para siempre. Es como, ¿cómo? Ahora pues, hijo mío, que Yahvé sea contigo para que logres edificar la casa de Yahvé. Aquí vemos el tema de la temporalidad. Por un lado se cumple la promesa en Salomón, pero por otro lado solo en su plenitud se cumplirá en Jesucristo. Como todas las promesas del Antiguo Testamento. Es como ya, pero todavía más. Ya, pero todavía más. O sea, sí se cumple, pero prepárense, porque con Jesucristo se viene toda, ¿no? Bueno, y solo vamos a poder entender qué significa que Dios se haya hecho hombre si comprendemos también todas las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento. Si todas esas promesas llegan a su cumplimiento en Cristo, pues vamos a ver qué es lo que se nos está prometiendo. Para también, cuando veamos a Cristo, decir, es que tú cumples, que tú eres hijo, que tú vienes a cumplir una dinastía eterna, ¿no? Todo esto. Bueno. Pero, como decía, se cumple una parte en Salomón y otra parte, y solo otra parte se cumple de manera definitiva en Cristo. La profecía de Natán se dirigía a la casa de David entendida como dinastía, como descendencia. Y Dios está dispuesto a confiar a esa dinastía la tarea de guiar a Israel para siempre. El hecho de que la profecía anuncie un reino eterno que durará para siempre, esto era evidente que no se podía aplicar a Salomón ni a la dinastía davídica, porque de hecho la dinastía davídica se acaba en el destierro. En el destierro dejan de haber reyes. Esto es en el 587 a.C., dejan de haber reyes. Lo vamos a entender por qué y qué pasó. Y por eso
a los judíos darse cuenta de eso con el paso del tiempo, se dan cuenta que en realidad Dios había prometido un Mesías que sería descendiente de David. Y esta era la promesa que estaba muy viva en la época de Jesús. Si pueden ir un momento a Lucas 1, 32, y alguien que me lo lea. 32, 33. Y decirme en qué contexto está ese pasaje. ¿Alguien lo tiene? Leo. ¿Y nadie lo va a leer? ¿Lo puedo leer yo? Ah, ok. Ya lo va a leer. Dale, ahí lo. Lucas 1, 32 y 33. Lucas 1, 32, 33. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Perfecto. Ailu, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? ¿Qué está pasando? ¿Quién dijo la eso? anunciación a María, el ángel. En la anunciación. El ángel se lo dice a la Virgen, ¿no? Se le dice, ese hijo que vas a tener tú, en ese hijo se va a cumplir la promesa. Pero yo les pregunto, ¿qué entendíamos por el trono de David para siempre? ¿Qué entendíamos antes, cuando leíamos en Navidad ese pasaje? Ni idea, ¿quién era David? Ni idea, el trono de David para siempre. Qué bueno, ni idea, ¿no? Bueno, fíjense cómo pasajes que leemos a cada rato, porque díganme si todos no han leído la Anunciación. Pues dice cosas que nos parecen un poco chino, pero no las saltamos, ni idea. Mari, Sí. que me da risa porque dices que quién era David y casualmente tengo aquí subrayado en la Biblia lo de la clase pasada que decía David fue padre de Salomón y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías, o sea, resaltando el pecado que había tenido David, para que quede claro quién fue David. Es en el Nuevo Testamento, constantemente, la profecía de Natán se aplica a Jesús. Y si no conocíamos la profecía de Natán, ¿qué entendíamos? Del Nuevo Testamento, ni idea. O sea, no sé, cualquier cosa, nos lo saltábamos. Entonces, la profecía de Natán, no solo en la tradición hebrea, sino también en la tradición cristiana, se reconoce como uno de los anuncios de mayor y más claro significado mesiánico. Es decir, y luego se entiende en el sentido cristológico, es decir, esa profecía se cumple en Cristo. En Cristo se cumple esa profecía. Bueno, a ver, ¿quién tiene por ahí la Biblia? Por favor, si pueden ir al Salmo 132. Yo la tengo. Vale. 132. Salmo 132, entre paréntesis 131. ¿Sí? Sí. Ok. A ver, ¿puedes empezar a leer el Salmo? 132. Acuérdate, Yahvé, de David, de todos sus desvelos, del juramento que hizo Yahvé, de su voto al fuerte de Jacob. No he de entrar en la tienda, mi casa, no me meteré en la cama en que reposo. No he de conceder sueño a mis ojos, ni quietud a mis párpados, hasta encontrar un lugar para Yahvé, una morada para el fuerte de Jacob. Pausa. ¿De qué está hablando el Salmo aquí? Que tiene referencia con el libro de Samuel. Un templo para el bebé. Es decir, ¿de qué está hablando? Está hablando en forma de prosa, en forma de salmo, de precisamente el mismo hecho, de que David quería construir una casa. O sea, en el fondo está hablando como si David hubiese hecho ese salmo, ¿no? Yo no podía dormirme, yo no iba a descansar
hasta que pudiera construir el templo. Ajá, sigue. Si oímos de ella, que está en Efrata, la hemos encontrado en los campos del bosque. Entremos en el lugar donde él habita, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Yahvé, hacia tu reposo. Ven con el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de fiesta. Griten de alegría a tus amigos. A causa de David, tu siervo, no rechacen el rostro de tu ungido. Yahvé ha jurado a David, verdad que no retractará. Un fruto de tu seno sentaré en tu trono. Pausa. De nuevo. Hablando ¿A qué de se está eso. refiriendo? Exactamente. Bueno, ya estamos entendiendo los salmos, tan complicados de entender. A ver, seguimos. Si tus hijos guardan mi alianza, el dictamen que yo les enseño, también sus hijos para siempre se sentarán en tu trono. Pues Yahvé ha escogido a No, Sion. pausa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la tesis que se está teniendo detrás? Si tus hijos son fieles, entonces Dios será fiel. ¿Cuál es la tesis que hay detrás? La deuteronomista. Si soy fiel a la alianza, Dios es fiel a la alianza. A ver, sigue. Pues Yahvé ha escogido a Sion, la ha querido como sede para sí. Aquí está mi reposo para siempre, en él me instalaré, que así los quiero. Perfecto. Pausa. Vuelve a leer esto último. ¿En qué me instalaré? A ver, de nuevo. Aquí está mi reposo para siempre, en él me instalaré, que así lo quiero. ¿Quién está hablando ahí? ¿Dios o David? David, ¿no? ¿Y de quién está hablando? Me imagino que de Salomón, ¿no? Salomón es su descanso. ¿Quién No, es el Dios es su descanso. Dios es su descanso. Perfecto. Seguimos. Bendiciré sin medida su alimento. Hartaré de pan a sus pobres. De fiesta vestiré a sus sacerdotes. Sus amigos gritarán de júbilo. Allí suscitaré un vástago a David. Aprestaré una lámpara. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? De Dios. No, ¿quién está hablando? ¿David o Dios? David. David. No, es Dios, David está hablando. suscitará un vástago. No, ¿De David? no, a Dios, está hablando Dios. Hablando Dios le Dios. está hablando a David. Exactamente. Dios le está hablando a David y le está diciendo, yo suscitaré un vástago. Aprestaré una lámpara a mi ungido. Cubriré de ignominia a sus enemigos, más sobre él brillará su diadema. Perfecto. ¿Quién es el vástago de David? Jesús. Jesús. ¿Habían escuchado ese término vástago de David? No. Yo sí. Bueno, hay algo que se llama las Os de Navidad o de Adviento. Una de las Os, son 8. ¿Cómo se escribe? O Z. No, OH, de O. En realidad es O, solo O, porque es O vástago de David, O llave de Jacob, ¿no? Y que en realidad todos se refieren a Jesús. Es como una especie de letanías que se hace en Navidad. Y es como, son diferentes nombres que se le dan a Jesús. Entonces, ¿a qué voy con esta lectura? Precisamente darnos cuenta que Dios hace un juramento doble, ¿no? El fruto de David, pues el fruto de David directamente es Salomón. Pero el fruto de David, que reinará perpetuamente, es Cristo. Vámonos al Salmo 89, paréntesis 88. ¿Lo tienen? Lo tengo. Dale. ¿Desde el 1? Sí. Oda de Etán, el Esraíta. Cantaré eternamente el amor del Señor. Anunciaré por siempre tu fidelidad. Proclamaré tu amor. Proclamaré
tu amor está consolidado para siempre, tu fidelidad está firme en los cielos. He sellado una alianza con mi elegido. Pausa, hasta ahí. Momento. Como ven, esa primera parte es como dándonos cuenta de la bondad de Dios, ¿no? Cantaré eternamente las misericordias del Señor, ¿no? Dios es grande, es maravilloso, yo solo quiero cantar. Y ahora viene otra parte. A ver. He sellado una alianza con mi elegido, he jurado a mi siervo David. Afirmaré tu descendencia para siempre. Consolidaré tu trono por todas las edades. Señor. ¿De qué está hablando? De Jesús. De Jesús. Claro. Y de la promesa de Natán, de nuevo. Cuando nosotros leemos esto, ¿cuándo hizo esta promesa Dios a David? En el libro de Samuel. Sí, continúa. Señor, los cielos proclaman tus maravillas y tu fidelidad la asamblea de los santos. ¿Quién puede compararse al Señor sobre las nubes? ¿Quién como el Señor entre los dioses? Dios es temible en la asamblea de los santos, grande y temible para todo su cortejo. Señor, Dios todopoderoso, ¿quién como tú? Eres poderoso y te rodea tu fidelidad. Tú dominas el orgullo del mar y amansas sus olas embravecidas. Tú destrozaste el cadáver de Rahab. Con tu potente brazo desbarataste a tus enemigos. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra, tú formaste el mundo y cuanto hay en él. Tú creaste el norte y el sur, el Tabor y el Hermón aclaman tu nombre. Tu brazo es brazo poderoso, fuerte y magnífica tu mano. La justicia y el derecho sostienen tu trono. El amor y la fidelidad están en ti. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, Señor, a la luz de tu presencia. Todo el día se alegrarán en tu nombre. Son engrandecidos por tu fuerza salvadora. Pues tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor nos haces triunfar. El Señor es nuestro escudo, el Santo de Israel, nuestro Rey. Un día tú hablaste en visión y dijiste a tus fieles, he otorgado mi ayuda a un guerrero, he encumbrado a un elegido de entre el pueblo. He hallado a mi siervo David y lo he ungido con mi óleo santo. Mi mano estará siempre con él, mi brazo lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni el perverso podrá humillarlo. Aplastaré a sus adversarios, heriré a los que lo odien. Mi fidelidad y mi amor estarán con él, en mi nombre triunfará. Ahí está hablando todo el tema de la promesa. ¿Ven? El cómo, todas las consecuencias de esa promesa que le hizo a David. ¿No? Seguimos. Una pregunta, el principio del Salmo es un diálogo entre David y Dios, ¿verdad? Sí. Ok. Mi fidelidad y mi amor estarán con él, en mi nombre triunfará. Le he dado poder sobre el mar y los ríos. Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca que me salva. Y yo le constituiré primogénito mío, el más grande entre los reyes de la tierra. Mi amor hacia él será eterno y mi alianza con él firme. Haré eterna su descendencia y su trono durará como el cielo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis preceptos, se quebrantan mis órdenes y no obedecen mis mandamientos. Castigaré sus rebeldías con azotes y sus culpas con látigo. Pero a él pausa. Castigaré sus culpas con azotes y con látigos. ¿Cristo era culpable? No. ¿Y por qué lo azotaron a él? Por nosotros. Porque cargó con los azotes del pueblo que merecía
eso. ¿Sí? Vámonos un segundo al versículo 39. Pero tú has rechazado y abandonado a tu ungido y te has enfurecido contra él. Has roto la alianza con tu siervo, has echado por tierra y profanado su corona. Has destruido todas sus murallas, has convertido en ruinas sus fortalezas. Las han saqueado todos los que pasan por allí y son la burla de sus vecinos. Has dado la victoria a sus adversarios, has llenado de alegría a todos sus enemigos. Hiciste que su espada perdiera el filo y no lo sostuviste en el combate. Acabaste con su fama y arrojaste su trono por tierra, acortaste su juventud y lo cubriste de vergüenza. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás ocultándote? Acuérdate que breve es la vida y qué frágil hiciste los mortales. ¿Quién podrá vivir sin que le llegue la muerte? ¿Quién librará su vida de las garras del abismo? Pausa. ¿De qué está hablando ahora el salmista? Porque de repente se volvió como tan tétrica la situación. No está como Como en el algo destierro. profético de lo que le iba a Como pasar a ven, el salmo arranca hablando... A ver, sí. No, Leila, a ver. No, como que están en el destierro, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Este salmo fue escrito en el destierro, entonces está recordando las promesas, lo maravilloso que Dios fue, tal. Luego le recuerda a Dios sus promesas y luego empieza lo que es muy válido en la oración, la queja. Señor, me has abandonado. Tú prometiste algo y no lo estás cumpliendo porque ellos están en el destierro. Ellos se quedaron sin reyes, ellos les destruyeron el templo. ¿Pero por qué? Porque Israel fue infiel. Entonces, en el fondo, este salmista sabe que el pueblo fue infiel, pero está recurriendo a la bondad de decir, tú prometiste que esto iba a ser para siempre, así que ahora cumple tu promesa, aunque yo haya metido las patas. ¿Qué significa esto? Cuando nos equivocamos, cuando pecamos, vamos hacia Dios y nos sentimos abandonados por Él, pero porque nosotros cortamos la cuerda, y le podemos decir, mira, sí, Señor, me equivoqué, metí la pata, pero cumple tu promesa. Tú dijiste que ibas a ser misericordioso. Así que tú fuiste el que dijiste que me ibas a perdonar todo, ¿no? Decía un sacerdote que parece que era muy indulgente, que parece que perdonaba todos los pecados de los que venían a confesarse con él, y luego en la noche se sentía medio culpable, ¿no? Decía, uy, ¿será que fui muy suave? ¿Será que perdoné a todos sin hacerles como que entraran en razón? Y en eso se voltea y veía al sagrario y decía, bueno, ¿sabes que si me estoy equivocando, culpa tuya? Porque tú eres el que eres así de misericordioso. Es como, ni modo, ¿me entiendes? Como, culpa tuya, tú ahora arréglatelas, ¿no? Entonces, en este salmo, un poco es esa lamentación, porque parece que Dios se ha olvidado de la promesa, ¿no? Pero en el fondo, lo que yo quiero destacar es cómo esta promesa se cumple por una parte en Salomón, pero este hombre, este salmista que escribe este salmo mucho después de Salomón, sigue hablando de la promesa hecha a David como algo que todavía no se había cumplido. Porque los judíos siguen esperando ese Mesías. Por lo tanto, ellos ya ven que en Salomón no se cumple. Y entonces que solo se cumpliría en el Mesías davídico. ¿Sí? Y por último, después de todo esto, es David se nos muestra en Samuel como una figura de Cristo. ¿Se acuerdan? Yo les he hablado sobre el tema de Mari, te cortaste, no te entendimos nada. Te cortaste toda. ¿Ya? Ahora ¿Me sí. escuchan? Sí, ahora sí. Está el término de la prefiguración, que es que personajes del Antiguo Testamento prefiguran, es decir, nos preparan, nos van mostrando algo un poquito de cómo sería el Cristo. Y los líderes de Israel, por ejemplo, un Moisés prefigura a Cristo, ¿no?
¿A qué voy? Como no sería coherente, imagínense que todos los líderes o todos los personajes importantes de Israel hayan sido de una manera y de repente Cristo aparece y es totalmente de otra manera, muy distinta a lo que habían sido los líderes de Israel, de lo que era tradición. Pues los grandes líderes de Israel prefiguraban a Cristo, es decir, Moisés lo prefigura en su humildad. Y así todos los personajes. Y David, ¿cómo prefigura? Porque es un rey sufriente que fue traicionado. ¿Sí? Recuerden que su hijo lo traiciona. Y que esos sufrimientos los tomó sobre sí en bien del pueblo. Jesús luego es reconocido y aclamado como hijo de David. Y los apóstoles en diferentes ocasiones hablan de Jesús como un descendiente de David. De hecho, si nos leemos la genealogía de Mateo, nos va a salir que habían 14 generaciones desde Adán hasta David, desde David hasta el destierro y desde el destierro hasta Jesús. 14, 14 y 14. Aquí nos entramos en un tema de simbología. Para los hebreos, la simbología numérica era muy importante. ¿Qué hacían? Pues imagínense que David tenía 3 letras. ¿Por qué 3 letras y no 5? Porque para los hebreos no hay vocales. Entonces, la palabra David escrita tenía 3 letras. Y si sumaban el valor numérico de las letras, imagínense que para nosotros la letra A tuviera el valor numérico 1, la letra B el valor numérico 2, ¿no? Y entonces si yo pongo ABC en totalidad es 6. Bueno, igual, David, cuando suman las letras, el valor numérico de las letras suma 14. Y Mateo, cuando dice hay 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, lo que habla es este signo, porque realmente hubiesen 14 generaciones, porque de hecho si te pones a contar, no, mentira, sí dan, pero 14 generaciones como signo de la plenitud davídica realizada en Jesús. Todo este valor simbólico de los números para los hebreos tiene como, o sea, por eso dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 70 veces? No, 70, ¿hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7. Ah, entonces 490. Mira, yo voy por la 489, la próxima ya pelaste. No, habla de la plenitud, de que siempre hay que perdonar. Bueno, este valor simbólico es el que tiene para los hebreos. Entonces David es figura de Cristo, ¿sí? Bueno, ya está. Preguntas.